Permaneced en mí, y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí, da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Dice el Señor: pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Jesús, al pronunciar estas palabras, piensa en nosotros y piensa en su iglesia de todos los tiempos. Su iglesia en este mundo está para transformar al mundo, para hacerlo verdaderamente humano. ¿Por qué? Porque Dios ha entrado en medio de él. La iglesia es el alma del mundo. Y Jesús también dijo alguna vez: es la luz, es la sal que le preserva, le da vida. Para eso es la iglesia. Y fíjense esta como consigna de Jesús: con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Es decir, el designio del Padre Eterno es que la iglesia dé fruto abundante, fruto de santidad. Solo así, dice Jesús, así seréis discípulos míos, así, dando fruto. Es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. También el apóstol San Pablo le dirá a Timoteo: esta es la voluntad de Dios, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos conozcan, que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. Para eso Cristo ha venido a este mundo, para esto también ha muerto en la cruz y para esto ha resucitado. Por eso estas palabras de consigna tan positiva de Jesús nos tiene que llevar a preguntarnos cómo podemos nosotros conseguir grande fruto y ver el fruto en cada uno de nosotros y en toda la iglesia. ¿Cómo sabemos que la iglesia está llena de frutos? ¿Cómo sabemos que los cristianos están cargados de frutos verdaderos, de frutos como ha querido el Señor? Jesús nos lo dice. Nosotros, dice Él: yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, ese da fruto abundante. Entonces la contraseña para ver si algún cristiano está cargado de fruto, si la iglesia está cargada de fruto abundante, es nada más esta: ver si está unida a Jesucristo, como el sarmiento está unido
a la vid. Si no está unido a Jesucristo, un cristiano no tiene fruto. Por muy grande que sean sus obras, por muy llamativas. ¿Qué significa estar unido a Jesucristo? Esto la teología de todos los tiempos lo ha desarrollado y ha hablado. Y es la presencia de la gracia de Dios en cada uno de los cristianos. Si en un grupo humano, en un grupo de la iglesia, en cada uno de nosotros no hay gracia de Dios, entonces no hay fruto. No hay fruto. No puede haber unión con el Señor. Solo en la medida que el cristiano va fomentando la presencia de la gracia en él, en esa medida hay fruto. Estamos en un tiempo de una sociedad muy frágil, queridos hermanos, muy frágil para la vida de la santidad. Mucha gente suele hablar de Dios como algo difícil, el seguimiento de Dios como algo difícil. Y eso en parte es verdad, pero desconocen este aspecto. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, ese da fruto. Si bien la exigencia de Jesús a veces puede ser ardua, Jesús nos da la clave. Empieza a dar la prioridad a la gracia, a vivir en gracia, una y otra vez. El Santo Padre, San Juan Pablo II, tiene un documento muy hermoso. Antes de terminar su pontificado, cuando quiere dar a la Iglesia un mensaje para el año 2000, una vez terminado el jubileo, el Santo Padre dice a toda la Iglesia que la prioridad que tiene la Iglesia es buscar los manantiales de la gracia de Dios. Buscar donde Dios nos comunica la gracia. Poner el énfasis en el esfuerzo humano está bien, pero lo primero, lo primigenio es buscar la gracia, porque el hombre hoy por hoy está muy frágil, dado la sociedad en que está metido. La mala hierba la está ahogando. La fuente de la gracia. Buscar esas fuentes de la gracia, donde recibimos la gracia de Dios, es lo que hay que buscar. Por eso las fuentes de la gracia para nosotros son los sacramentos en primer lugar. Por eso se exige hoy al cristiano el primer sacrificio, que busque dónde recibe la gracia de Dios. Para nosotros lo más común es la Eucaristía, el sacramento de la confesión. Ahí está, esa frecuencia continua. Y luego la oración personal, el poder meditar la palabra de Dios diariamente, ojalá, diariamente. Ahí está la gracia de Dios. Ahí Dios va obrando en el interior de cada persona, va realizando ese milagro de conversión. Y la oración de súplica por antonomasia, el Santo Rosario. Ahí está. Ahí nosotros fomentamos ese estar unidos al sarmiento, pero el sarmiento unido a la vid. Ahí, cuanto más unido el sarmiento a la vid, entonces mayor es la posibilidad de recibir la gracia. Es necesario, queridos hermanos, hoy por hoy, porque si no, la sentencia de Jesús se va a cumplir. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Por eso lo que realmente mata el alma es el pecado mortal, porque ya no está unido. Totalmente, ya no está unido
el sarmiento a la vid y se seca. Y por eso es necesario, lo primero necesario, volver una y otra vez a conectarse con la fuente de la gracia. Y a veces el querer separarnos de la vid no es una tentación fuerte. Hoy las tentaciones son más sutiles y entonces poco a poco la desgana, la pereza, a veces las preocupaciones del mundo, el tedio en la oración, el cansancio, las preocupaciones, hacen que poco a poco vayamos dejándole importancia a esas fuentes de la gracia. Entonces ya no se comulga, ya no se confiesa, ya no se ora, sobre todo, ya no se le da tiempo, y entonces poco a poco aumenta el tedio, aumenta la desgana, y la pereza es un fardo inmenso que levantar y ya no podemos, y poco a poco se va desconectando ya el alma de esos manantiales de la gracia, y no hace falta una tentación grande, sino una pequeñita, y acaba uno totalmente lejos de Dios. Por eso en parte también hay que pedirle al Señor: Señor, pódanos tú. Aquí dice Jesús: a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Somos frágiles y tenemos miedo nosotros mismos a veces de podarnos nosotros, porque a veces vamos haciendo mucho, dedicándonos a muchas cosas que no son prioritarias en la vida. ¿Qué significa podar? Pues a veces uno dedica más tiempo al trabajo o dedica tiempo a otras ocupaciones que hacen daño a su vida espiritual. Y a veces es bueno que Dios intervenga. Esto suena duro, pero ocurre también. Te manda una desgracia, permite un problema, una aflicción, y te hace recapacitar. Te hace ver que te estás dedicando a cosas que no te ayudan para nada. Te distraen más en este mundo. Y por eso, a veces un problema así, de salud, económico, algún problema familiar, es un sacudón para decirnos qué es lo que buscamos en la vida, qué es lo prioritario para nosotros. Eso es Dios cuando nos poda. No podemos hacerlo nosotros, a veces tenemos miedo. Pidámosle también a Jesús que también esa misericordia lo tenga, que tenga mano firme también cuando nosotros nos encaprichemos para no seguirle a Él. Y que tengamos hambre, queridos hermanos, de buscar los manantiales de la gracia de Dios, la Eucaristía, la confesión frecuente, la oración, el Santo Rosario. Son manantiales, no hay otros. Así de sencillos. Así permanecemos unidos a Él y Él nos irá comunicando la fuerza, la fortaleza, la energía, la sabiduría para poder seguirle y experimentar también esa presencia que llena el alma cuando se une a Dios. Y así daremos fruto en nuestra vida, y nuestra vida no será inútil, ni en esta ni en la otra vida. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.